Hace ya más de un siglo, el escritor Marcel Proust se hizo una pregunta. ¿Se puede recuperar el tiempo perdido? ¿Hay forma en la que se puede regresar a ese tiempo en el que nos encontrábamos hace ya años, décadas, y volverlo a traer aquí? De eso va toda una obra de 7 tomos de la cual hablaremos más adelante, en esto que es Haití, a las causas del arte y la literatura. ¿Podemos encontrar el tiempo perdido? Hemos hablado en episodios anteriores sobre la memoria, sobre la permanencia, el poder de la literatura, de hacer latentes las cosas, y en esta ocasión volveremos un poco a ello, pero desde un lugar distinto. Partiremos ahora sí cronológicamente desde el comienzo, que volveremos a uno de los textos capitales que habla sobre la nostalgia, que es la Odisea, y podemos intentar dilucidar si la literatura occidental se puede entender como una lucha constante contra el olvido. En la Odisea, cuando el protagonista de este poema épico oral, Odiseo, también conocido como Ulises por los romanos, vuelve a Ítaca, la patria de la que es rey, después de más de 10 años y siendo ya un lugar que no reconoce del todo. Obviamente se hacen latentes dos elementos, la vejez, la decadencia, el cambio, cómo las cosas, aunque sean los mismos espacios y los mismos lugares, ya no son los mismos después de un tiempo. Buscamos habitar espacios de forma permanente, pero no nos damos cuenta de que estos cambian constantemente y cuando pensamos que no cambian es porque nosotros estamos cambiando con ellos. Entonces, pensando en Odiseo, cuando vuelve hacia Ítaca, hay muchas cosas que se hacen importantes. Odiseo ahí se da cuenta de que nadie lo reconoce, de que su reino ha cambiado, de que su hogar ya no es exactamente su hogar. Estuvo lejos en la guerra durante 10 años y perdido de nuevo 10 años también. Es un periodo muy largo. Y quien lo reconoce finalmente, quien lo ha estado esperando durante todo este tiempo es su perro Argos. Y cuando está ahí, nos dice en este famoso episodio Homero lo siguiente en el texto griego. En Thara keit Argos, talasifron Odiseos kion, geraleos ton dautos, étrepse dios Odiseus. Continúa el pasaje y dice de la siguiente forma en español. Ahí yacía Argos, el perro del sufrido Odiseo, ya consumido por la vejez. El divino Odiseo mismo lo había criado, aunque no pudo disfrutarlo antes de partir hacia Troya. Tiempo atrás los jóvenes lo llevaban a cazar cabras salvajes, ciervos y liebres, pero ahora, abandonado por su amo, yacía miserablemente sobre un montón de estiércol. Salta un poco en el pasaje y luego dice, y cuando reconoció Argos que Odiseo estaba cerca, movió la cola y dejó caer las orejas, pero ya no tuvo fuerzas para acercarse a su señor. Odiseo al verlo desde lejos se secó una lágrima. Y enseguida Argos fue alcanzado por el destino de la negra muerte apenas hubo visto a Odiseo después de 20 años. Por supuesto que es un pasaje que nos es muy cercano, muy empático a la mayoría de las personas. Tenemos un dejo de simpatía o empatía por la vida, ¿no? Cuando lo leemos nos damos cuenta de que Argos, el perro que Odiseo apenas alcanzó a comenzar a criar, lo estuvo esperando durante todo ese tiempo. Aquí hay muchas ideas que revolotean alrededor de lo que Homero, que ya hemos hablado de él, ellos, ellas, o esto, que es Homero, magistralmente plasma en la Odisea. Es, por supuesto, el amor incondicional de un perro hacia su amo, hacia su amigo, pero también es el propio reflejo de Odiseo en él, de cómo la vida ha cambiado y de que las cosas no son iguales, que los lugares y las personas que habitan en ese hogar que estuvo constantemente pensando que quería regresar a él, ya no es igual. Incluso las pérdidas, como la que sucede en ese momento con su perro, que estuvo esperándolo, son una de las primeras cosas que se hacen latentes. Es devastador cómo la literatura rescata este momento, que además, como posteriormente se ha retomado a lo largo de la historia de la literatura, esta vuelta a Ítaca tan famosa que también se plasma en ese conocidísimo poema de Constantinos Cavafis, lo que realmente importa es el viaje para volver a Ítaca. Si pensamos apresuradamente que queremos llegar ahí y podemos pensar que para Cavafis esa Ítaca son muchas cosas,
probablemente sea la muerte misma, y apuramos el viaje, entonces nos quedamos con que la vida no nos fue disfrutable con tal de llegar al objetivo del final. Nos perdemos de lo que, parafraseando a Cavafis, son los aromas, las sensaciones, las vistas que son parte del viaje. Todos estos elementos sinestésicos posteriormente se retomarán en lo que Marcel Proust pondrá en la obra capital, que creo que nos refiere hacia este intento de rescate, hacia esa búsqueda que vamos a intentar el día de hoy. ¿Cómo encontrar el tiempo perdido? Y es que el tiempo que se ha ido es de cierta forma perdido, pero perdido bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, porque en realidad cualquier tiempo pasado, incluso el segundo inmediato anterior a lo que estamos diciendo, sería perdido porque ya no lo tenemos, y entonces así del presente es prácticamente imposible. Lo único que tenemos es el futuro, porque el futuro sabemos que está adelante, y aunque sea incierto, existente o inexistente, está en potencia. Pero entonces, sin caer en reflexiones filosóficas tan profundas, lo que pensamos es, las cosas que ya han pasado las hemos perdido o se quedan conservadas de cierta forma. La gran reflexión que tenemos en esta memoria de Argos, el perro fiel de Odiseo, es que ahí podemos ver un reconocimiento de lo que está a punto de desaparecer, un último vistazo de lo que está por cambiar. Pero toda la vida lo que tuvo Argos en un pequeño acercamiento con su dueño que posteriormente no pudo ver durante los 20 años que dejó de estar con él, que en muchos tiempos distintos se consideró que esto era una de las partes más fantasiosas de la Odisea, pensar que un perro podía vivir 30 años, pero ahora que llegamos a una época en la que los perros pueden vivir 20 años pues con relativa facilidad, vemos que es una cuestión de simple cuidado, ¿no? No en todos los casos, por supuesto, pero eso es otro tema. La memoria está ahí como una condición de Argos de hacer vivo a Odiseo todo el tiempo que no está con él. Él sigue presente de cierta forma en lo que idealiza del pasado. Cuando se vuelve a encontrar con él, por supuesto que lo reconoce, pero si el perro tuviera un juicio cercano al de los seres humanos, se daría cuenta de que las cosas ya no son iguales. Pero tampoco sería bueno que lo fueran. La vida no sería la que vivimos si no tuviéramos estos cambios, esto que a veces notamos simplemente como si fuera un decaimiento, como si fuera una eterna marcha hacia la muerte, cuando tenemos un problema de depresión, pero en realidad no lo es, y de eso veremos un poco más. Quien quiera referir a este momento de Argos dentro de la Odisea está en el canto 17, más o menos por el verso 290 en adelante. Y es que los griegos fueron unos de los primeros pueblos, no el primero. Tenemos el gran ejemplo que ya hemos citado en otras ocasiones de la epopeya de Gilgamesh, hablando sobre la muerte, sobre el decaimiento normal de los seres humanos, la búsqueda de la inmortalidad. Pero los griegos descubrieron no solamente la sensación que tenemos de buscar no morir, sino esa sensación de fragilidad que nos impregna por todos lados, de que las cosas son tan frágiles en nuestra vida que podemos estar en un momento y al siguiente ya no estar, de que las cosas que estamos disfrutando eventualmente se convertirán en memorias si es que nos va bien, en momentos que simplemente desaparecen. Y uno pensará que estoy haciendo un capítulo especialmente depresivo, pero no, vamos hacia un buen lugar como siempre. Vamos a una vuelta a Ítaca. Ítaca es un lugar positivo, metafóricamente hablando, en este capítulo. Safo, la gran poeta griega oriunda de la isla de Lesbos, también tiene algo que decir al respecto y tiene que ver con la vejez. Safo nos dice en uno de sus famosos fragmentos, el 58 Voit, que se puede encontrar fácilmente así, dice en griego, esto sí voy a leer la cita completa, dice Geras de Mehei, Trigeis de Gmelainon, Poliai genont errei de Gunat, ta de pota Leipzer eon Orgest Isa Nebrioisi, perdón por el tropiezo, que en español básicamente nos dice, la vejez ya se apodera de mí, mis cabellos antes negros se han vuelto blancos y las rodillas ya no me sostienen, aquellas que antes eran ligeras para danzar como cervatillos. Safo está perdiendo, por supuesto, la juventud, pero esto nos dice varias cosas entre líneas. Vamos a intentar hacer un viaje rápido por la vida reconstruida de Safo a partir de lo que los críticos pensaban que era una realidad, pero era una fantasía.
Safo era una poeta que aparentemente en las reconstrucciones que se han hecho tenía un grupo de muchachas alrededor de ella que se educaban en distintas artes bajo su guía, en las artes de la danza, del canto, de la poesía, y todas ellas compartían un entorno en común, en una formación de mujeres que no era tan habitual dentro de la antigüedad, y en Grecia tampoco, por supuesto. Safo, como líder de estas muchachas, por supuesto veía, eso lo pueden ver, lo podemos ver todos los que nos hemos dedicado a dar clases, cómo los jóvenes siguen siendo jóvenes mientras nosotros cada vez lo somos menos, porque las personas a quienes les impartimos clases siguen siendo, estando en esta especie de trato con la inmortalidad y con la no vejez, que siguen, siempre tienen la misma edad mientras nosotros los que damos clases no. Nosotros seguimos envejeciendo y los alumnos siguen siendo de la misma edad, lo cual es una cosa que especialmente en tiempos recientes me ha causado muchas reflexiones. Safo, por supuesto, que vivía de lo mismo como profesora de las muchachas que estaban alrededor de ella, ver que seguían siendo unas jovencitas de, podríamos pensar, 14, 15, 16 años, mientras en ella pasaba el tiempo. Y por supuesto llegó un momento en el que, como nos dice aquí, ya estando rodeada de ellas, ya no podía bailar como antes. Sus cabellos ya no eran negros, sus rodillas dolían y ya no podía bailar ligera como si fuera un ciervo, como las ve a ellas saltando por todos lados. Y aquí es donde nos preguntamos nosotros, bueno, esto es un poema simplemente triste, es un poema que habla sobre la vejez y entonces nos tenemos que deprimir al respecto, pero yo esto lo quiero usar como contraste y eso por supuesto nos hará avanzar de una forma mucho más eficaz y menos deprimente a lo largo de este capítulo. Lo quiero usar como contraste con la idea que se tenía de Safo hasta antes de encontrar este fragmento, el 58. Se pensaba que Safo se había enamorado de un muchacho de nombre Faón y al no verse correspondida por el amor de éste, decidió, según algunas versiones, precipitarse al vacío y simplemente suicidarse en una corriente de agua, o según otras versiones, le pidió a una divinidad o a un adivino que le dijera cómo era la forma de curarse de amor. Y le sugirió a este adivino que se lanzara a la corriente de esas aguas que estaban bajo ella, porque esas corrientes tenían, según la voz popular, la capacidad de hacerte olvidar cualquier amor. Entonces, al precipitarse en ella, por supuesto, que al morir iba a olvidar el amor por completo, pues fallece siendo joven. Y esta versión que estuvo popularizada especialmente por la Heroída, la carta a las heroínas que hace Ovidio, donde encarna a Safo con su pluma dirigiéndose hacia Faón, se volvió una versión tan extendida que se creía casi biográficamente que Safo había fallecido joven, suicidándose por el amor de un hombre que no la correspondía. Que además era una posición que yo siempre he visto un tanto machista, porque lo que se pensaba era que una mujer que por supuesto le da el nombre al adjetivo de forma bastante mal interpretada, pero al adjetivo lesbiana por haber sido de Lesbos y la gente que era de Lesbos era una mujer que se relacionaba con otras mujeres, porque no solamente las educaba en danzas y poesía, sino también en artes amatorias, se iniciaban todas en conjunto. Entonces lo que pensaríamos es que Safo fue una mujer de mujeres hasta que encontró el hombre y el hombre no le correspondió y entonces era como una especie de traición a su labor como mujer de mujeres. Y este poema, este fragmento nos desmiente por completo eso, porque ahora sabemos biográficamente que Safo tenía esposo, tenía hijos, de todas formas eso no cambiaba la labor que tenía en este grupo de mujeres con las que se relacionaba, porque recordemos algo, o hagámoslo latente porque no lo hemos dicho, en la antigüedad para los griegos y para los romanos la homosexualidad o la heterosexualidad no existe como tal. Existe como categorías actuales de las que podemos analizar muchas cosas, pero esta dicotomía no existe. Las relaciones de hombres con hombres, mujeres y mujeres tienen una función totalmente distinta que ahora veríamos hasta de forma progre. Entonces, si pensamos que estamos viendo de forma progre la antigüedad, es que la antigüedad es inherentemente, en ese sentido, progre. En muchos otros no. Y sé que esto podría resultar un tanto escandaloso, pero lo sostengo. Eh, entonces, con lo que nos encontramos es con una Safo que, por supuesto, está diciendo la juventud desaparece, pero al mismo tiempo está poniendo algo aquí que nos debe hacer reflexionar, y es que su voz se plasma en el poema y el poema se conserva.
Safo probablemente no pensaba que este poema iba a ser conservado por escrito, según algunos, según otros sí, pero era eminentemente oral. Y este poema se conservó y se difundió y llegó hasta nuestras manos porque pareció lo suficientemente empático y arquetípico para que siguiera aquí. Y no solamente hace esto, sino que también nos pone la vejez como un síntoma diferente. Que Safo haya alcanzado esa edad y siguiera educando muchachas, nos dice mucho más sobre cómo pudo seguir llevando su vida sin necesidad de sacrificarse por un amor no correspondido de una forma bastante romántica y choteada, que por lo menos para nuestros tiempos no va muy en el orden de quien pensamos que era Safo. De la misma forma, otro famoso poeta lírico arcaico, pensemos que estos, tanto Safo como el que voy a leer a continuación, eran poetas que no eran como Homero. Homero era un poeta épico, itinerante, habíamos dicho que se llaman rapsodas o aedos, poetas que iban de lugar en lugar cantando largos poemas épicos frente a un grupo y se cree normalmente que no tenían un acompañamiento musical. Mientras que lo que surge después, la poesía lírica arcaica, que puede ser monódica de una sola persona o coral de varias personas, normalmente podríamos pensar que tenía un acompañamiento musical. De muchos tipos, pues, pero esto se convertiría en una cosa muy enfocada en instrumentos, pero pensemos que tenían muchos instrumentos para acompañar este tipo de poemas. Y la poesía lírica arcaica se distinguía por géneros, a diferencia de lo que sucede con la literatura actual, que los géneros están muy marcados por la temática. En la antigüedad, aunque sí había ciertos rastros temáticos en cada género, lo que más hacía diferencia entre un género y otro no era el tema, sino la ocasión en la que se cantaba esta canción: bodas, bautizos, confirmaciones, fiestas. Obviamente no había bodas, bautizos, confirmaciones. Bueno, sí había bodas, pero lo estoy diciendo como una cosa, eh, como para entenderse en tiempos actuales. Y además de la ocasión, era el metro en el que se cantaba, el verso que tenía la canción. Y eso era lo que marcaba que un poema fuera de un tipo o que un poema fuera del otro. Los poemas homéricos eran poemas épicos porque estaban hechos en hexámetro. Y eso es lo que diferencia de los poemas líricos arcaicos, como es el caso de este autor que vemos ahora, que se llama Mimnermo de Colofón. Mimnermo dedica gran parte de su poesía a hablar sobre lo horrible que es la vejez. De hecho, es un poeta bastante deprimente cuando nos sentimos que estamos envejeciendo, porque leerlo no nos hace muy felices, que digamos. Dice Mimnermo en uno de sus poemas, empieza preguntando: Tis de bios, ti de terpnon, ater, grises, afrodites, tetnaien, jote moi meketi tautameloi, criptadie, filotes kai meilija dora kai eune. ¿Qué es la vida? ¿Qué placer existe sin Afrodita dorada? El amor, por supuesto, es esa Afrodita la que se está personificando aquí. ¿Qué es la vida sin el placer del amor? Se pregunta retóricamente y luego dice: que muera yo cuando ya no me importen estas cosas, el amor secreto, los dulces regalos y el lecho. Básicamente está diciendo que una de las cosas que más descomponen por completo en la vejez y el tiempo que pasa es el deseo, la belleza y la intensidad que se siente con esto. Y Mimnermo tenía una visión, pues por supuesto, voluptuosa y mucho más cercana al disfrute sibarita, de lo que otros poemas pueden referir dentro de la lírica arcaica. Pero a mí me parece que a Mimnermo siempre es un buen antídoto el poeta quinto Horacio Flaco, que ya no es un poeta griego, es un poeta romano del siglo I antes de Cristo. Horacio es, junto con Virgilio y Ovidio, los tres poetas más importantes de la literatura romana de época augusta. Cuando Augusto se proclama como emperador de Roma después de la muerte de Julio César, después de que logra derrotar a su gran enemigo Marco Antonio en una especie de lucha tipo David y Goliat, porque Augusto, siendo un pequeño, flaquito y enfermizo muchacho, frente a Marco Antonio, que era básicamente un luchador fuerte y grande, por supuesto que esta derrota Augusto la busca capitalizar cuando comienza el Imperio Romano, y para hacerlo se rodea de poetas sumamente importantes, porque esto lo habíamos dicho en otras ocasiones, para construir un proyecto de nación
en la idea de Augusto y de muchos de los proyectos de nación exitosos que ha habido a lo largo de la historia, se necesita tener poetas. Y Augusto hace justamente eso, se rodea de poetas sumamente capaces. Y uno de ellos es justamente Quinto Horacio Flaco. Horacio se dedica durante su etapa de creación literaria a hacer cuatro tipos de géneros, dos géneros que son epístolas o cartas, que pueden o no ser literalmente cartas enviadas. El género epistolar fue un género ampliamente cultivado en Roma, probablemente creado incluso en Roma, junto con el otro género que cultivaba Horacio en ese mismo metro, el hexámetro, que eran las sátiras. Hace sátiras, hace epístolas y por otro lado hace epodos o yambos, que son poemas normalmente relacionados con lo burlón, la burla como encarnizada, que tienen algunas características diferentes de las que tal vez hable en cierto momento más a profundidad. Y el género más conocido que cultiva, que son las odas o los carmina, conocidos en latín. Estos Carmina, pues están presentes en la cultura popular de muchas formas. El más famoso es el concepto del carpe diem, que aparece justamente también en los Carmina. Aprovecha el día, surgido directamente de la pluma de Horacio. Aquí sí pluma porque estos poemas eran ya escritos, no cantados. Y Horacio en su oda primera nos dice, y por eso insisto que puede ser un antídoto a lo que piensa Mimnermo, dice en su oda primera, la que abre todos los libros de odas, que son cuatro, nos dice en latín, me doctarum ederae praemia frontium dis miscent superis. Y al final de este poema nos dice, quod sime lyricis batibus insere sublimi feriam sidera vertice, en latín. Y nos dice en español, la hiedra recompensa de las frentes doctas me mezcla con los dioses. Y dice después, pero si me colocas entre los poetas líricos, entre los profetas líricos, entre esos poetas griegos que se han convertido con su palabra en eternos, voy a herir con mi cabeza las estrellas. Voy a ir tan alto que voy a tocar el cielo. Horacio está dándonos un antídoto a esta vejez, diciéndonos que cuando muera, su poesía va a seguir aquí, y cuando se convierta en uno más de los poetas líricos, que por supuesto en términos reales ya está viéndolos como fallecidos, estos poetas griegos todos habiendo muerto siglos atrás, que Horacio los ve como vivos y él nos dice que si él es colocado entre ellos, obviamente ya después de que no esté con vida, va a tocar las estrellas con la cabeza. La vida humana es bastante prescindible cuando el poeta se convierte en alguien inmortal, la poesía como una herramienta para la inmortalidad. Lo que buscaba Gilgamesh, Horacio encuentra la solución a su problema y dice, la inmortalidad se alcanza cuando tu poesía sigue viva después de que tú ya no estás aquí. Nos dice lo mismo en su Oda 20 del libro 2, en latín diciendo, non usitata nectenui ferar pena biformis per liquidum aether abates, y más adelante dice, iam residunt cruribus aspera peles et album mutor in alitem. No con alas comunes ni débiles seré llevado por el aire transparente yo, poeta. Se empieza a convertir en este poema Horacio en un ave que empieza a volar por todos lados. La transformación, esta transfiguración, que podemos ver también como un tema que se repite posteriormente durante el romanticismo, como esta muerte y resurrección, es justamente lo que el poeta alcanza al morir. Muere el hombre y nace la leyenda. Continuamente repito este moto cuando hablo con alumnos sobre este tema. Cuando muere ese hombre y deja su piel, es como si estuviera convirtiendo en lo que nos dice en español, de esta parte que ya leí en latín. Comienzan a endurecerse mis piernas y me transformo en un ave blanca. Se está transformando en el ave que va a volar por todos lados, que se va a elevar por encima de cualquier mortal. Y la muerte no va a ser suficiente para apartarlo de seguir aquí rondando entre nosotros. Y así, en su Oda 30 del libro tercero, la que cierra el ciclo de los 3 libros de odas que escribió en conjunto, nos dice Horacio, finalmente, exegi monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius, quod non inver edax non aquilum impotens posidiruere aut innumerabilis anorum series et fuga temporum. Y más adelante nos dice una frase importantísima,
non omnis moriar multaque pars mei vitavit libitina, que en español nos dice básicamente, he levantado, he erigido un monumento más duradero que el bronce y más alto que la majestad de las pirámides, que ni la lluvia voraz, ni el furioso viento aquilón podrán destruir, ni la innumerable sucesión de los años, ni la fuga de los tiempos. Y nos dice en la parte que salté, no moriré del todo y gran parte de mí escapará de la diosa de la muerte. Porque el monumento que ha construido, que es más duradero que el bronce, más alto que las pirámides, que ni la lluvia, ni las tormentas, ni los años, ni el tiempo pueden destruir, es su poesía, su obra literaria. Y entonces nos damos cuenta de cuánto poder tiene un escritor para conservarse inmortal y para conservar inmortal a cualquiera que describa con su pluma, como si se volviera una huella indeleble, y por eso es que son considerados a sí mismos los poetas como profetas, porque están vaticinando lo que describen dentro de su poesía. Horacio puede hacer inmortal a Augusto, y es ahí donde Augusto encuentra tanto el poder de los poetas también, porque si Horacio se conserva para la posteridad por su calidad como poeta, Augusto también será conservado para la posteridad, descrito en la obra de Horacio. Entonces parece que tuviéramos un diálogo entre Horacio y Mimnermo, donde Horacio le contesta a Mimnermo, sí, las cosas que se pierden en la vejez por supuesto que duelen, las capacidades amorosas, la intensidad, las sensaciones de la juventud, pero eso no es parte de la inmortalidad. La inmortalidad es que tu obra sea leída por todos lados, que constantemente se repita y que puedan estar hablando de ti como lo hacemos nosotros más de 2000 años después de que ha fallecido Horacio. Y estamos aquí repitiendo sus propias palabras como si nosotros nos convirtiéramos en activadores de su voz dormida una y otra vez. ¿Quién está más vivo? Nosotros, que tal vez no vayamos a ser recordados dentro de 100 años, u Horacio, que estamos seguros que va a seguir vivo en 100, 200 o 300 años más. La vida parece entonces algo muy poco trascendente en esta latencia que estamos viendo en nosotros, y la vida inmortal del poeta parece algo mucho más vívido. Entonces vemos aquí un punto esencial que es el arte como resistencia contra la muerte. Este poema, el concepto de non omnis moria y el concepto de exegi monumentum del último poema del tercer libro de Odas de Horacio, lo retoman muchísimos poetas, pero hay uno en particular que me parece destacable, que es Pushkin, que hace justamente un poema con el mismo nombre, exegi monumentum, y dice, retomando a Horacio al principio de su poema, he construido para mí un monumento no hecho por manos, hacia él no desaparecerá el sendero del pueblo. Y Pushkin, por supuesto que plantea lo mismo que Horacio. Pushkin dice que el sendero que lleva hacia ese monumento está limpio, al cual pueden acceder todas las personas, pueden caminar hacia él y llegar hacia él. Y es sorprendente que durante un tiempo este poema fue malentendido y se pensaba que Pushkin en realidad estaba hablando del monumento que se estaba construyendo en honor a él, un monumento, literalmente un monumento físico, pero no, Pushkin lo que dice es básicamente que el poema, los poemas que hace, se convierten en un monumento no hecho por manos y que va a tener un sendero hacia el cual el pueblo va a poder asistir constantemente. Porque un monumento que esté enfrente de un grupo de personas puede ser cubierto, tirado, desaparecido, pero el monumento que él hace tiene un sendero abierto para todos. Y también habla desde una perspectiva diferente ya Pushkin en un tiempo contemporáneo, de cómo la poesía debe de ser accesible constantemente hacia el lector. Lo mismo sucede constantemente con otros poetas como Virgilio, que ya hemos visto en otras ocasiones, y esto me lleva a una reflexión particular desde el lado de la interpretación crítica e histórica de un famosísimo crítico literario de nombre Walter Benjamin, que retoma en un concepto que ahora es famoso entre las personas que se dedican a la historia y hacia la crítica, lo que él describe como el Angelus Novus. Y nos dice Benjamin, hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa un ángel que parece dispuesto a alejarse de algo que contempla fijamente. Tiene los ojos desmesuradamente abiertos, la boca abierta y las alas desplegadas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto.
Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe que acumula ruina sobre ruina y las arroja a sus pies. Y nos dice un poco más adelante, una tormenta sopla desde el paraíso, esa tormenta es lo que llamamos progreso. Benjamin parece sumamente negativo ante el concepto de lo que la historia ve hacia atrás como si fuera una serie de errores constantes que no encuentran solución y el progreso solamente es una ilusión. La historia lo que acumula constantemente son restos, cadáveres, ciudades destruidas y memorias perdidas. Y lo que vemos es que es una lista básicamente funeraria de lo que hay detrás de nosotros. Y en eso parece que Benjamin sería el más deprimente y depresivo de todos los que hemos leído hasta el momento. Pero a mi juicio, lo que está haciendo Benjamin más bien es romper por completo el falso idealismo que tenemos en el presente, juzgando el pasado como algo absolutamente negativo en contraste con nosotros. De la misma forma también lo contrario, que es lo que pasa muchas veces en nuestro tiempo y con las personas, con nuestros contemporáneos. Pensar en el todo tiempo pasado fue mejor. Benjamin intenta poner un punto medio en esto y lo que dice es que el progreso es una tormenta, las tormentas rompen, es algo que también retoma Gramsci en uno de sus cuadernos de la cárcel, cuando dice que cuando cae un imperio o cuando cae un poder y está por nacer otro es el momento en el que se da espacio para los monstruos. De cierta forma está relacionado esta idea con Benjamin, porque Benjamin lo que dice es que esta falsa idea de progresión constante no se cumple. Y si lo viéramos hacia el pasado, tendríamos el mismo rostro del Angelus Novus, del anunciador nuevo, que es el ángel de la historia, que simplemente ve catástrofe, ruina. Por supuesto, Benjamin es presa del contexto que le tocó vivir justo en la Segunda Guerra Mundial, pero todos somos de cierta forma presas de el contexto que nos toca vivir ante la catástrofe que constantemente parece acecharnos. Benjamin, por supuesto, tiene un análisis que es muy preciso, sobre todo cuando estamos ante estos ejemplos de falso idealismo y de que la humanidad ha tocado el punto más alto. Pero creo que podemos ponerlo en una balanza para ir concluyendo este, eh, este podcast con Marcel Proust. Y a mí me parece que siempre es esencial volver a él cuando estamos hablando sobre el tiempo. De hecho, este capítulo está básicamente dedicado a lo que él hace con su obra y nos dice Proust en una forma mucho más sinestésica que se acerca a algunos de los pasajes que habíamos visto anteriormente. Dice en español, el olor es el sentido del peso irrecuperable del tiempo. Las rememoraciones involuntarias son imágenes aisladas pero particularmente precisas. La reminiscencia voluntaria, la de la inteligencia y sus informaciones, no nos da del pasado sino facetas sin verdad. Proust lo que dice entonces es que el pasado sobrevive escondido en detalles mínimos, y aunque nosotros no somos el ángel de la historia que puede ver los detalles con precisión de lo que está pasando, como si viéramos esta catástrofe en hilo que nunca acaba, lo que sí podemos alcanzar a observar es en una memoria que no es infalible, en una memoria que a veces decae, que empieza a olvidar detalles, que empieza a olvidar cosas. Para Proust, el antídoto, porque hoy han venido a la mente constantemente el concepto de antídotos. El antídoto para este olvido es las rememoraciones involuntarias en imágenes aisladas, en olores, en sabores, en cosas que nos pueden hacer traer el pasado y de cierta forma, como se nombra al séptimo libro de su colección En busca del tiempo perdido, encontrarnos con ese tiempo recobrado. Porque cuando Odiseo vuelve a Ítaca y se encuentra con su perro es, de cierta forma, un recobrar el tiempo de quién es él. Está viéndose ante un espejo, está recordando quién era fuera de los 20 años que lleva lejos de casa. Es, de cierta forma, volver a tener un sentido que lo aproxime a su verdadera naturaleza. No puede volver a ser la persona que era hace 20 años, pero por supuesto que puede reencontrar cosas que ha perdido en su memoria de los 20 años que han pasado delante de él. Y Proust lo que hace es darnos una receta de cómo resucitar el tiempo, una receta de muchísimas palabras, de muchas líneas, de una tarea y una encomienda que muy pocas personas logran hacer, que es leer 7 libros extensos sobre su vida, absolutamente detallado,
donde hay oraciones que se enlazan unas con otras a lo largo de 2 o 3 páginas y que constantemente hace de nuevo oraciones parentéticas y donde todos los detalles de lo que habla podrían parecer no importantes, pero son esenciales. Porque Proust lo que hace es surgir de la nada su memoria tomando un pasaje en particular. Dice, pero cuando de un pasado antiguo no subsiste nada después de la muerte de los seres, después de la destrucción de las cosas, solo el olor y el sabor permanecen todavía a largo tiempo. Esa es la base de lo que Proust toma con esta famosísima relación con la Magdalena mojada en té de limón, que reactiva toda la memoria de Proust para escribir 7 libros completos sobre su vida, desde su más tierna infancia hasta su vejez. Todos los personajes que transcurren a lo largo de ella, los amores, el deseo, las pasiones, las personas que encuentra, el snobismo de su tiempo, el antisemitismo de su tiempo, las cosas que rodean toda una vida que para nosotros hubiera sido, en nuestros términos, corta, porque no vive, no alcanza ni siquiera los 60 años. Proust apenas tiene 50 cuando fallece. Y de todas formas tenemos todo esto en esa memoria que se reactiva. No todos podemos ser Proust, pero lo que sí podemos hacer es seguir sus consejos. Cuando estamos pensando en un tiempo recobrado, el tiempo recobrado se hace en los pequeños detalles. Nosotros no podemos ser Horacio, o tal vez alguno de mis escuchas puede serlo, lo cual me haría sentir muy contento, pero definitivamente yo no. No todos podemos ser Horacio y escribir poesía que pensemos que va a seguirse leyendo dentro de 2000 años. Pero esa poesía es de cierta forma un acto de revivir. El perfume de alguna persona que hayamos querido, que hayamos amado y que ya no esté con nosotros y que cuando lo leemos se vuelve a activar su presencia en nuestra vida, nos trae ideas y recuerdos de cuando olimos ese aroma otra vez, o un sabor de algo que nos recuerda a un platillo que elaboraba alguien a quien amábamos y que ya no está con nosotros. Y de nuevo vemos que nuestra vida no solamente es un montón de pérdidas una junto a otra, en realidad nuestra vida lo que hace es ir guardando en una caja de tesoros todo lo que vamos teniendo, y cuando nos acercamos hacia el final de ella podemos volver a hojear dentro de esta y recordar todos los tesoros que habíamos olvidado y que siguen ahí, porque la vida no se plantea solamente en el presente, se plantea también en el pasado, y ese pasado constantemente se recupera, en lo que la memoria nos permite volver a traer hacia acá. Entonces es que, como nos dice Proust, la verdadera vida, la vida finalmente descubierta y esclarecida, la única vida plenamente vivida es la literatura, porque todo esto ha tenido una solución a partir de lo que leemos. Y si bien es que muchas otras artes son igual de importantes que ella, lo que sí sabemos es que esta sensación de futilidad, la depresión, la tristeza hacia un inminente fin que tenemos enfrente, sí puede encontrar, y este es el último antídoto de hoy, sí puede encontrar un antídoto en la literatura. No solamente en hacerla, sino leerla, en empatizar, en darnos cuenta de que siguen vivas personas que han fallecido hace 200, 500, 2000 años, mientras las leemos y empatizamos y nos sentimos parte de la misma humanidad. Como lo dije en un capítulo anterior, nos encontramos en un lugar de exilio compartido y eso nos hace estar en buena compañía. Así, lo único que me queda por decir es lo siguiente: si nos preguntamos cómo podemos encontrar el tiempo perdido, hay forma de rastrear el tiempo perdido. Si la nostalgia nos sirve de algo, lo que pienso es que quizá toda literatura nace del mismo gesto del perrito Argus, reconocer algo amado justo antes de que desaparezca. Tal vez por eso seguimos leyendo textos escritos hace miles de años, porque todavía contienen algo vivo, una voz, un rostro, un instante rescatado del olvido, y lo que vemos de vivo en esos libros escritos por gente que lleva tanto tiempo muerta, nos hace darnos cuenta de que lo que nosotros somos va a seguir vivos cuando ya no estemos nosotros aquí también, porque esas sensaciones como humanidad nos dan cierta esperanza al ver que hay algo mucho más trascendente que lo que vemos todos los días. Pues bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado esta entrega y como siempre me gustaría mucho conocer sus comentarios de cualquier tipo. Nos vemos la siguiente semana e insisto, muchas gracias siempre a todos por escucharme.